Hoy vamos a reflexionar acerca del descanso en el Señor, del descanso a veces de tantas cosas que nos cargamos durante la semana, no solamente el trabajo, la familia, preocupaciones por la salud y tantas cosas que a veces nos quitan, ¿no? Ese descanso, esa paz que es en el Señor. En efecto, en los evangelios nos damos cuenta de que el día de reposo, el día de descanso, desgraciadamente era un tema de discusión entre aquellos que señalaban a Jesús por trabajar en ese día, que supuestamente no había que hacer nada, o al menos así lo entendían, ¿no? Para ello os invito entonces a que podamos leer estos versículos acerca del día de reposo en Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice el autor: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David y cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, ya sabéis que para el judío, según su tradición, según la ley, según la creación, el séptimo día era el día de descanso, el día de reposo. Vemos como el Señor, al crear todas las cosas que existen, el séptimo día, satisfecho de todo lo que había hecho por cuanto era bueno, decidió descansar. Puede quizá chocar esta idea con nosotros, ¿no? Como aquel que ha hecho todas las cosas, aquel que es todopoderoso, necesita descansar. La mayoría creemos que tiene un elemento pedagógico para nosotros, ¿no? La importancia de descansar cuando las cosas se han hecho y se han hecho bien. Y voy a enfatizar en eso, porque en efecto debemos pensar que la paz, el descanso, la tranquilidad se debe dar precisamente en ese contexto, en el contexto de saber que he cumplido con mi compromiso, he cumplido con mi labor, y por eso, gracias a ti, Señor, puedo descansar. Como diría el Salmo, ¿verdad? En paz me acostaré y en ti confiaré, porque solo en ti, Yahvé, puedo vivir confiado. Y entonces, cuando pensamos en estas cosas, pues nos damos cuenta, ¿no? Como a lo largo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se empezó a tener una visión más legalista acerca de cómo juzgar este tiempo, ¿no? De descanso, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en ese día de descanso. También debemos entender que muchas normas, muchas leyes que se usaban para el templo en los tiempos de Jesús
se había de algún modo vuelto todo tan religioso que esas normas se aplicaban al día a día, a los hogares, a, digamos, formas de actuar fuera del templo. Nosotros también, como evangélicos, ¿no?, somos propensos a las tradiciones y no es el mismo lenguaje el que usamos aquí que el que usamos fuera de la iglesia. Incluso entre nosotros muchas veces no es el mismo lenguaje el que empleamos cuando oramos o cuando presidimos o cuando predicamos, que cuando hablamos pues fuera del momento del culto, ¿no? No estamos todo el rato usando palabras litúrgicas ni maneras, ¿no?, ¿verdad?, de relacionarnos entre nosotros, aunque es cierto que hay iglesias que sí, ¿no?, en su forma de ser tan conservadora, tan tradicional, pues mantienen mucho ese respeto. Yo me acuerdo en la iglesia, precisamente en La Palma, que es una sola iglesia, pero son 3 puntos de la misma iglesia. En una de ellas, en Tijarafe, que está al noroeste, me acuerdo que tenía mucho respeto a algunos hermanos por no solamente el púlpito, sino todo lo que le rodeaba, que estaba, bueno, como casi siempre, ¿no?, con una plataforma más elevada, ¿no? Y era como que ese sitio algunos hermanos pensaban que no lo podían pisar, porque era un sitio donde solamente podría estar aquellos que predican, que presiden y que lideran la alabanza. Y los otros hermanos como que pisar ese sitio es como una ofensa, ¿no? En efecto, pues son cosas que arrastramos, ¿no?, de la tradición y de la Iglesia Católica. Pero en medio de todo esto, pues nos ayuda también a reflexionar cómo se había exagerado con estas normas religiosas. Y en medio de esto vemos, ¿no?, cómo estos líderes religiosos, fariseos, luego también los escribas, expertos de la ley, critican a Jesús y le ven con sospecha no solamente a él ya, sino a sus discípulos. Sabemos también que Lucas atrasa un poco ese nombramiento de los 12 discípulos, aunque verdaderamente ya habían discípulos que le seguían y algunos que ya eran fieles. Es más, ya hemos leído acerca de Pedro, Jacobo y Juan, que habían sido impactados con esa pesca milagrosa, ¿verdad? Pero aún así, ya Jesús, que vivía con sus discípulos, caminaba con él, pues muchas veces los que le querían criticar, le querían hallar en alguna falta, como no le veían en tantas faltas como ellos quisieran, le juzgaban al maestro por el comportamiento de sus discípulos. Entonces vemos que Jesús, continuando con su ministerio, caminando por las diferentes regiones para anunciar las buenas noticias, de repente pasan por un lugar donde había un campo de trigo y sus discípulos deciden agarrar algunos granos, aplastarlos y comerlos. Tendrían hambre, ¿verdad? Y nos llama la atención la forma en la que Jesús contesta, ¿no? Porque no solamente nos hace ver que Jesús tiene una respuesta para todo, sino que lo hace con la palabra de Dios, con historias que incluso Jesús da a entender que ellos, si tan líderes religiosos son, pues deberían de conocer, ¿no? ¿Acaso no conocéis la historia de David, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y su ejército, que estaba preparado porque estaba en un campamento, ya David estaba teniendo problemas con Saúl, y va, ¿no?, y llega a un lugar donde el sacerdote pues le da panes que estaban pues solamente destinados y preparados para los propios sacerdotes que ministraban en el templo, ¿no? Y sin embargo, el propio sacerdote no solamente es David el que, vamos a decir, entra y coge lo que no debe, sino que el propio sacerdote le deja, ¿no?, le permite hacer eso. Pero antes tenemos que leer este texto de Levítico 24, ¿no?, para entender por qué le criticaron a Jesús con estos panes preparados, ¿no?, para algo especial delante del Señor, ¿no? Dice en Levítico 24, del 8 al 9: Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes lo comerán en un lugar sagrado, donde son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. La verdad es que, por un lado, hay que entender que estos discípulos no estaban segando, no estaban trabajando el campo, simplemente habían cogido unas cuantas espigas y las habían frotado en su mano para comer ellos. Ahora bien, yo cuando leí este texto pensé, más allá de esta crítica recibida por los enemigos de Jesús, a mí me llamaría la atención, debido a la ética, ¿no?, que se estaba planteando con
con todas las enseñanzas de Jesús, las bienaventuranzas, la venida del reino de Dios. Yo reflexionaba, ¿no? ¿Hasta qué punto sería coherente, ético, que estos discípulos cojan alimentos de campos que ellos no han sembrado, que ellos no han trabajado, ¿no? No podríamos decir que sea un robo, ni mucho menos, ¿no? Pero es algo que no es suyo, ¿verdad? Un hurto, es algo que no es de su terreno, no les pertenece. Pero hay un texto en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, que nos da la respuesta respecto a este tema. Dice aquí: cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Aquí está el matiz. Ellos no están segando, no están trabajando el campo, sino están cogiendo solamente unas cuantas espigas y con la mano. Y realmente, ¿no?, cuando leemos los libros de Levítico, Deuteronomio, a mí personalmente me llama muchísimo la atención los detalles precisos con los que se escribe, pues, lo que llamamos la Torá, ¿no?, el Pentateuco. Porque a veces nos cuenta con pelos y señales lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Y en efecto, entonces, los discípulos de Jesús no están incumpliendo las normas de convivencia, en este caso, ¿no?, con los vecinos. Pero por otro lado, hasta nos hacen ver que tampoco están, vamos a decir, dejando atrás o aboliendo las leyes relacionadas con el orden del templo y de los sacerdotes y estos panes para la propiciación y todas estas cosas, ¿no? Vemos que, pues, son acusados, sí, pero en 1 Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, que es la referencia que hace Jesús, ¿no? En estos versículos de 1 Samuel 21, del 1 al 6, se observa que el sacerdote Ahimelech le dio los panes de la proposición a David para que se alimente él y sus hombres, pues ya que estaban en plena campaña militar. Ya sabéis que David presidió muchas campañas y estuvo en momentos difíciles en los tiempos de Israel. Por consiguiente, queda de manifiesto aquí un principio que se podrá aplicar también con la discusión del día de reposo en general. Porque ya no solamente estamos hablando de que estos aparentemente estaban trabajando, pero ya hemos dado ese matiz de que no estaban con la hoz, no estaban segando, simplemente habían cogido unos granos y porque tenían hambre, ¿verdad? Sino que ya en los tiempos de David hay un elemento, un principio de dignidad humana. Por supuesto hay un orden. En las iglesias hoy en día hay un orden. Pero a veces debemos entender que todas estas normas no deben de estar por encima de las personas, porque podemos ofender a las personas. Y es lo que estaba pasando aquí. Afortunadamente este sacerdote Ahimelech se dio cuenta de que David y su ejército, sus soldados, que estaban en plena campaña militar, tendrían hambre, estarían cansados, y les ofreció lo que tenía, y solamente tenía panes que estaban destinados para ellos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos debían comer, tenían una dignidad, son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es mejor? Cumplir nuestras normas, que por supuesto hay que cumplirlas, hay que mantener un orden, pero a sabiendas de que eso puede afectar a la dignidad humana, dejar a gente sin comer, sin tantas cosas que a veces ellos criticaban. Luego ya lo veremos, ¿no? Ese humor, esa forma de ser que tiene Jesús, ¿no? ¿Qué es mejor entonces hacer en el día de reposo? ¿Algo bueno o algo malo? Ya sabéis que a él le gustan mucho las ironías. Por tanto, aquí se muestra ya ese punto, ¿no?, de la dignidad humana por encima de las normas y del orden. Y es bueno que lo haya planteado Jesús. Y concluye esta parte, ¿no?, usando un título cristológico, un título que se hace referencia a Jesús, y que de algún modo pensemos, más allá de interpretaciones que podríamos hacer a nivel teológico, que era una manera que tenía Jesús de llamarse a sí mismo, para no estar todo el rato, de algún modo, para que me entendáis, diciendo, y yo lo digo así, sino dice, el Hijo del Hombre, que es Él, pero para hablar en tercera persona, ¿no?, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Probablemente también para algunos de estos líderes que supuestamente conocían el Antiguo Testamento que para nosotros,
pues vería, ¿no?, esas referencias que hacía Daniel al Hijo del Hombre, Daniel. Y por supuesto estos estaban aprovechando momentos en los que acusar y acumular acusaciones para enfrentarse a Jesús y dejarle, pues, crearle, ¿no?, una mala fama y criticarle y, pues, de algún modo prevenir, ¿no?, los problemas que estaban causando en todas las estructuras que ya habían construido de manera corrupta algunos líderes religiosos. Es por eso, ¿no?, que Lucas continuamente está mostrando, ¿no?, esa lucha, ¿no?, esa tensión entre los enemigos y Jesús. Y acto seguido, pues, nos muestra otro asunto, otro acontecimiento también relacionado con la discusión del día de reposo. En este caso, Lucas ya empieza mostrándonos cuál sería la clave. Un hombre enfermo. Un hombre con la mano seca, dice algunas versiones. Otras dice con la mano paralizada. Vamos, en definitiva, con una mano, pues, que tendría algún problema, quizá de artritis o a saber, ¿no? No, tampoco se detalla mucho. Y este hombre estaba yendo a la sinagoga. También yo me pregunto, ¿hasta qué punto este hombre iba normalmente a la sinagoga? O si quizá, no lo dice el texto, los líderes religiosos le insistieron a este hombre para que justo vaya ese día que Jesús iba a ir y enseñar para poner una prueba. Hay que recordar que ojalá los evangelistas hayan puesto todos los detalles y más cosas que Jesús ha hecho. Pero como bien enseña Juan, ¿no?, si se escribiese todo lo que Jesús hizo, no caberían todos esos libros en la tierra. Pero bueno, lo más importante quedó, independientemente de que quizá fue una artimaña, pues este hombre enfermo estuvo en la sinagoga, era día de reposo en efecto, y los líderes religiosos, los escribas y los fariseos, los expertos en la ley, estaban ahí pendientes de qué hacía Jesús, ¿no? Probablemente Jesús ya iba a sanarles, como ya en otras ocasiones lo había hecho, y querían acusarle por ello. Jesús, una vez más, nos muestra de que sabía lo que pensaba. El versículo 8 lo dice así. Y a mí me gusta mucho enfatizar esto porque al menos los que tenéis la cultura o el gusto, ¿no?, de ver películas cristianas, sobre todo de Jesucristo, de los Evangelios, la Pasión de Cristo y todas estas películas. Claro, las películas, para que sea más ágil la narrativa, muchas cosas que son de pensamiento interno las ponen en las películas como que lo dicen audiblemente. Pero no es así. Por ejemplo, con el paralítico, en la mayoría de las películas aparecen los enemigos, los líderes religiosos corruptos, hablando entre ellos. Pero cuando leemos el texto, comprobamos que Jesús sabía lo que ellos pensaban. En este caso es igual. Es como si yo ahora mismo sé qué estáis pensando cada uno de vosotros, ¿no? Y si incluso alguno está pensando algo en contra acerca de este texto o de lo que estoy diciendo. Algo así. Y es por eso que Jesús, acto seguido, de hecho es una gran lección de homilética, porque por un lado sabe que hay un problema y a la persona que le va a sanar lo va a traer al frente y nos cuenta el texto que Jesús está pendiente mirando uno a uno a ver qué es lo que está pasando, qué están pensando, cuáles van a ser sus reacciones, ¿no? Y por supuesto Jesús le sana a esta persona enferma. Y la idea es ver cómo Jesús, ante todos los dones que Él tiene como Hijo de Dios, al estar lleno del Espíritu Santo, al estar comisionado para obedecer al Padre, para morir por cada uno de nosotros, cómo Él, teniendo todos esos recursos, todas esas comisiones, se va a mantener quieto, solo, para tener contentos a aquellos que tienen normas que no tienen ningún sentido. Como diría en el Evangelio de Juan, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y es ahí la cuestión. ¿Cómo podemos limitar a Jesús para que no trabaje, para que no haga lo que Él debe hacer, predicar, sanar, libertar, cuando es su labor? ¿Cómo prohibirle hacer eso en el día de descanso, si ahora las cosas ya no están bien hechas como en la creación? Es más, apliquémoslo a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros obtener el descanso si las cosas no están bien hechas? ¿Cómo podemos obtener la paz
si todavía no hemos cumplido como hijos de Dios en algunas cosas que debemos cumplir? Porque claro, en Génesis lo leemos así, ¿verdad? Después de todas las cosas que había creado el Señor, vemos que observa todo aquello que Él hizo, se da cuenta de que es bueno, de que es bello, y decide descansar. ¿Cómo nosotros podemos obtener ese descanso? ¿Cómo podemos nosotros obtener esa paz? A mí se me abren dos frentes, porque por un lado pienso que podemos exagerar demasiado en algunas ocasiones en el descanso, en la paz. Me explico, a ver si puedo darme a entender. Creo que a veces también espiritualizamos las cosas. Y esto en algunos hermanos que son nuevos en la fe, o que quizá no tienen la misma devoción o el mismo tiempo de inversión de relación con Dios, se pueden frustrar. ¿Me sigo explicando? A veces se puede dar, ¿no?, la sensación de que estar en el Señor, cumplir con la obra y todos estos aspectos nos van a dar paz. Que orar te va a dar paz. Adorar te va a dar paz. Y en efecto te da paz. Pero a veces damos la sensación de que se convierte en la panacea, se convierte en un medicamento. Es como una causa y un efecto, ¿no? Hago esto para obtener aquello. Y cuando la paz, o mejor dicho, la acción y el deseo de querer obtener paz se convierte en mi Dios y no en el medio, o más bien el resultado de estar en comunión con Dios, cometemos un problema. Nos volveríamos como aquellos que algunos legítimamente pues necesitan tratamientos y medicamentos, pero hay otros que no son capaces de dejar ese proceso de medicina, o que para cualquier cosa necesitan pues algún aliciente, algo para salir adelante, y se vuelven dependientes de pastillas, de malos hábitos. Y eso es un problema para esas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona cristiana, devota, piadosa, puede tener miedo, puede tener incertidumbre, puede tener todos los aspectos, dimensiones, sentimientos, emociones contrarios a la paz, la tranquilidad. Por supuesto que sí. Pablo las tuvo, en efecto. Timoteo, vamos, estaba estresado el pobre. Jesús, es un tema delicado. Hablar de si Jesús pasó por estrés. Porque hay personas, esto también ya lo hemos hablado, ¿no?, con la ciencia, la filosofía, la psicología, cómo desgraciadamente en nuestras iglesias evangélicas se ha criticado estas disciplinas, estas corrientes, pensando que son contrarias a la fe, cuando son los mismos salmos que nos enseñan que toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la ciencia proviene de Dios. Pero entonces, cuando pensamos en todo esto, debemos darnos cuenta, ¿no?, de no perder el norte, de sí, usar los recursos, las disciplinas espirituales y todas las cosas que Dios nos da para vivir en comunión con Dios, tener paz, pero que eso no se convierta en el objetivo. Jesús probablemente habrá pasado por situaciones de estrés, y eso no quita que haya perdido su comunión con Dios. Al efecto que los cristianos, los líderes, los pastores pueden pasar por momentos de depresión, momentos de ansiedad, pero eso no quita que estén, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos se produce eso porque quizás están teniendo una doble vida, luego ya todo sale a la luz, pero hay casos que es básicamente por la presión de la labor, la carga por las personas. Estuve hablando con una hermana, ¿no?, acerca de una, bajo mi punto de vista, ¿no?, una de las mayores cosas que afecta a un pastor o una pastora es el tener una relación con tanta gente que, por supuesto, cuando esas personas tienen aciertos, se casan, encuentran un trabajo, compran una casa, lo que sea, tú te alegras con esa persona. Pero cuando esa persona se enferma, pierde el empleo, fallece y tantas cosas que desgraciadamente nos pueden pasar, a un pastor le afecta.
porque no es a priori pues una persona profesional que se limita a la sesión de consejería pastoral o al domingo. Tiene una relación con la persona, no es la misma relación que un psicólogo, por ejemplo, que debe delimitar el trato profesional de lo más relacionado a lo sentimental, la amistad, que sea tu pareja, tantas cosas. Por tanto, nos afecta más, y eso no significa que luche, que esté juzgando nuestra fe o poniéndola en, pues eso, ¿no?, en tela de juicio. Y algunos creen, ¿no?, que en efecto Jesús, en el tiempo de la pasión, cuando ya había sido traicionado, cuando iba a ser crucificado, y nos cuenta, ¿no?, uno de los evangelios, que estaba sudando sangre. Estaría pasando por un momento tremendo de estrés. De hecho, algunos documentan que en situaciones muy fuertes de estrés, algunas personas pueden sudar sangre por arterias que se abren y pues vierten, ¿no?, de manera evidentemente ilimitada y en pequeñas dosis, sangre. Por tanto, ¿cómo buscar, ¿no?, esa paz? Entendiendo que no podemos tampoco enfatizar tanto en el descanso y en la paz, ni endiosarla, porque nos puede afectar o incluso darles la sensación a tus hermanos de que esa paz es algo preparada, reservada para los más devotos nada más, y no es así. Por supuesto está esa línea, ¿no?, que al principio hemos visto, de tener las cosas en orden delante de Dios. Que aquellas cosas que vamos entendiendo delante del Señor, con la Iglesia, en nuestros estudios personales, que se vayan cumpliendo y tengamos, ¿no?, esa sensación, ese comportamiento que tuvo Dios al principio, antes de la caída, en la creación, cuando se dio cuenta de que todo era bueno, de que todo era bello. Son en esos momentos donde vamos a obtener paz y descanso de verdad. Y será tanto nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra sensación de comunión con Dios, que aún sabiendo que hay cosas que todavía debemos hacer, hay cosas que podemos mejorar, en efecto todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como diría Pablo, se produce porque Dios es quien trabaja eso en nuestros corazones, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Y es ahí donde encontramos ese reposo, ese descanso en la presencia del Señor. Jesús era una persona muy distinta a Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien pues que le gustaba la soledad, que tenía una dieta muy delimitada, que sus discípulos ayunaban, y sin embargo Jesús era comilón y bebedor. Jesús, por supuesto, hubo momentos que madrugaba o que se iba tarde a dormir porque oraba, pero también fue capaz de dormirse en una tormenta. Esa paz es la que debemos buscar nosotros, y esa paz es la que nos ofrece el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.